enfoque sociocultural, un enfoque funcional de lengua. Empecemos a abrir el debate, la discusión sobre aspectos propiamente de enseñanza, entre comillas, y aprendizaje de la lengua. En la primaria, referidos a la primaria específicamente, de cómo estamos enseñando la lengua en los chiquitillos que inician el primer grado, primer año de la educación general básica. Este desarrollo de competencias comunicativas, vean que hay mucha discusión con este asunto de habilidades, competencias, pero ambas están juntas en el sentido de que cuando alguien es competente para algo, no solamente se queda en el saber, sino en el saber hacer. Este programa permite ir hacia las competencias, hacia ese desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas. Acuérdense muy bien que las competencias comunicativas tienen que ver con la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comprender y producir mensajes, textos, enunciados de manera coherente. Es como muy natural ver que un chiquito de 4 años o menos está hablando de manera coherente y da respuestas que lo dejan a uno asombrado. Es decir, tiene esa competencia en la oralidad de producir y comprender mensajes enunciados de manera coherente. Y las competencias lingüísticas, es decir, la competencia comunicativa, abre la puerta a una serie de competencias, que es la competencia lingüística, básicamente como asignatura de español, básicamente como el medio que utilizamos en las prácticas de todos los días sociales del lenguaje, tiene que ver con esa capacidad de utilizar, ya de hacer útil todo lo que es el léxico y la gramática en el español de una manera coherente. Y Chomsky lo dice muy claro, dice que la competencia lingüística es muy natural en el ser humano, es decir, esa competencia lingüística se trae implícita. ¿Qué le toca a la escuela? Hacerla explícita, desarrollar todas esas habilidades. Estoy comprendiendo ya la parte técnica del programa. ¿Cómo es posible, y muchos autores lo dicen, cómo es posible que los niños aborrezcan muchas veces, y lo digo entre comillas, y no generalizando, la asignatura de español, y conforme avanzan los años se va aborreciendo más, ¿verdad? Entonces, hagamos de nuestras lecciones como docentes unas competencias que nos hacen a nosotros ser comunicadores del lenguaje. Más que todo, que es lo que necesitamos en la primaria, que el chico tenga el desarrollo de unas habilidades comunicativas y lingüísticas que le van a generar ese éxito en esas prácticas sociales del lenguaje. Aquí entramos en una controversia de qué pasa con un programa que enfoca un paradigma muy sociocultural, que son el de las prácticas sociales del lenguaje, a un lado y a la par de las prácticas formales del idioma, que tiene que ver con todo lo que es la gramática, la parte gramatical del programa, que le es más fácil a un docente ponerlo en una evaluación sumativa. O sea, es más fácil para un docente, por supuesto, y eso es comprensible, de que por qué yo tomo el programa visualizándolo como una segunda lengua, basado más que todo en qué debo de preguntar a la hora de hacer un examen. Entonces pregunto por qué clasifique agudas, graves y esdrújulas,
se las aprenda de memoria y quizás en las prácticas sociales del lenguaje, en la parte escrita sí es primordial utilizarla, pero no de la manera en que se está evidenciando esa práctica en el aula. Aquí pongo palabras muy duras, que es una concepción muy simplista de cómo hemos tratado la lengua nuestra en las aulas y cómo está propuesta en diferentes programas que hemos tenido a través de la historia. Las investigaciones científicas demuestran que aprender a leer es un proceso, ya les dije, es un continuo desarrollo que comienza temprano en la vida y se extiende por el periodo prolongado. Esto es un enunciado que debemos de grabarlo, ¿verdad? Debemos de decir cómo es posible que nosotros sí debemos de evaluar, pero esas prácticas sociales del lenguaje deben ser evaluadas en la práctica diaria con una serie de actividades que permitan hacer de esos estudiantes que tenemos en el aula estudiantes exitosos. Esas etapas de que habla ahí, se hablan en el programa, se ven de esta manera. Hay una etapa 1 que es codificación. Ahí dicen ustedes, bueno, por cómo hemos llegado a eso de la codificación y de decodificación. Bueno, no es nada nuevo en primer lugar y parece que ahora todo lo que es neurociencia es el boom, ¿verdad? El boom de ahora, pero no es cierto, ¿verdad? Es que los neurocientíficos se han unido a los educadores, están trabajando en las aulas, están haciendo investigación emergente de las aulas y nos dicen a nosotros muchas cosas que ocurren ahí y que tal vez nos va a doler un poco incorporarlas en el sentido de que tenemos que cambiar un paradigma de cómo enseñar la lengua. Pasamos de la codificación, es decir, de los sonidos, eso lo habló un poquito Irene, a la decodificación de esos sonidos en los enunciados. Luego de que se incorpore el código alfabético en el estudiantado, pasamos a la fluidez y hasta la comprensión lectora, eso en los 2 primeros años. Después en la parte de evaluación vamos a ver que esos 2 primeros años le permiten al estudiante lograr por lo menos esa etapa 1. En la segunda etapa, que comprende parte del segundo año y el tercer año, nos concentramos continuamos con la fluidez lectora y nos vamos hacia la comprensión y a la inferencia de diversos tipos de texto. Bueno, de más es decirle que no son etapas que decimos hasta aquí se llega y hasta acá, es como una evaluación diagnóstica formativa por parte de los docentes que nos permite ir evaluando estos procesos. El no entender, y queremos que quede muy claro esto, de que no entender estos procesos como, primero que todo, como prácticas sociales del lenguaje. Eso de prácticas sociales del lenguaje es la interacción diaria que tenemos. Nosotros desde que nos levantamos, cuando estamos hablando, cuando estamos escribiendo, cuando nos referimos en un discurso, todos estos aspectos son las prácticas sociales del lenguaje. Tiene implicaciones pedagógicas que ya dije son profundas y un poco riesgosas, ver el programa solamente como prácticas sociales del lenguaje. Asumir la lectura y la escritura como fenómenos simples que requieren aprender 2 competencias, que es codificar y decodificar, ustedes nos matarían a nosotros en el hecho de cómo, ¿verdad? Ya se ha hablado de este asunto muchísimas veces. En vez de un fenómeno complejo que requiere aprender un conjunto de competencias diversas, además de la codificación y decodificación, por ejemplo, todo lo relativo a la fluidez, el vocabulario y la comprensión del texto. Eso de comprender lo que esto prescribe en un momento exacto es una de las cosas que
van en contra de lo que es el continuo en el desarrollo de habilidades comunicativas y lingüísticas. Se dice en un momento, esto es lo correcto, esto es lo único, y vamos a caer en una disputa artificial, enconada, pongo yo, y muy estéril. El estudiante que no aprenda a leer en ese momento exacto y único es considerado deficitario y posible de medidas correctivas. Esas son palabras mías, ¿verdad? O sea, son severas y duras, pero así nos han demostrado todos los resultados de las investigaciones que han habido. Ahí está todos los fenómenos que ocurren con ese paradigma que hemos tenido de lectura y escritura. Así analizados, esos procesos no resultan ser naturales, son procesos muy forzados y cumplen solo con finalidades didácticas, esas que la lectura y escritura, expresión y comprensión oral no cumplen en la vida social. Es lo que digo, o sea, estamos como encajonados, ¿estamos preparando estudiantes para la vida? Pues estamos preparando estudiantes para una acreditación sumativa. Todas estas cuestiones son dignas de abrir un marco de discusión siempre continuo, porque el programa es una simple guía. El cambio tenemos que hacerlo nosotros de cómo enseñar esta lengua española, que es una lengua que está involucrada con la asignatura de español y que no tiene nada que ver, y sí tiene que ver mucho con cómo se enseña la lengua española a las poblaciones indígenas, etcétera, etcétera, a los adultos, a todo esto. Bueno, concebir la lectura, escritura y expresión y comprensión oral como prácticas sociales del lenguaje entra en contradicción con los propósitos que se persiguen en la escuela, especialmente a leer y escribir, la necesidad institucional de controlar el aprendizaje. Es esa función enseñante y aprendiente. Aquí nos salimos de Pablo Freire, ¿verdad? Seguimos con esa visualización. Lleva a poner en primer plano solo los aspectos más accesibles para ser evaluados por medio de exámenes, por eso se distribuyen contenidos en el tiempo, lo que puede conducir a parcelar el objeto de enseñanza. Luego vendrá y les voy a explicar cómo está diseñado el programa para cumplir con esa visualización de las prácticas sociales del lenguaje. Se lee y se escribe solo en el marco de situaciones que permitan al docente evaluar la comprensión de lectura en su forma literal. Es un poco atrevido decir que si el estudiante no se sale del texto y no lo ve exactamente como dice el texto, vamos a tener problemas de correcto o incorrecto en el hecho de evaluar. Entonces la lectura ha sido visualizada de esa manera. Junto a esto, con las reglas de la U y la B y todas estas prácticas de cuándo se usa el punto y coma, la coma, toda esta formación gramatical que le damos al estudiante como si no fuera un estudiante que ya tiene incorporadas una serie de competencias lingüísticas y que son propias y válidas de aprender a la par de lo que se llama un lenguaje para la vida, un lenguaje para la práctica social. Ahí sí soy bastante enfática y somos en el equipo que tenemos advertir, porque muchas veces, aunque esté en el programa, aunque esté desarrollado, aunque tengan un montón de documentos de apoyo, vamos a decir que son los docentes los únicos que tienen como esa autoridad dentro del aula para poder hacer los cambios que se requieren. Entonces, si triunfa los intereses del control, las prácticas sociales del lenguaje y las posibilidades de que los estudiantes se apropien de esas prácticas, se reducen muchísimo se van a reducir. Finalmente, en cuanto a las dificultades derivadas de esta distribución de roles entre docente y los estudiantes,
se señala una que es fundamental, dado que el derecho a evaluar es privativo del docente, privativo. Los estudiantes tienen muy pocas oportunidades de autocontrolar lo que comprenden al leer y de autocorregir sus escritos. Aprender a hacerlo y conquistar autonomía como lectores y escritores resulta entonces demasiado difícil, diría yo. Bueno, pero es un reto de qué es lo que propone el estudio, este programa nuevo. Por un lado, si caemos solo en las prácticas sociales del lenguaje, ¿qué va a ocurrir con la parte formal normativa del idioma? Bueno, con este programa concilia, para que no hayan así como temores, hay una conciliación entre las necesidades inherentes de la institución escolar con el propósito educativo de formar este tipo de estudiantes que sean competentes en la parte comunicativa y lingüística. En este programa se van a generar condiciones didácticas y de estructura. Para mí eso es clave, ¿verdad? La estructura curricular que se sigue. Vamos a meditar cómo es la que tenemos, cómo es esta nueva estructura curricular que no permite para nada quedarse en el contenido, en el saber cultural de la asignatura, sino que tiene que trascender. Veamos ahí, recordemos cómo está nuestro programa confeccionado, estructuralmente diseñado. Una parte de objetivos, contenidos, procedimientos, valores y actitudes y aprendizajes por evaluar. Aquí podemos visualizar cómo muchas veces nos quedamos en esta columna, ¿verdad? Aquí se ve el enfoque muy gramatical y muy bueno. Si veo los pronombres, bueno, eso tengo que evaluarlo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo voy a evaluar en la práctica cotidiana de aula? Y más aún, yo no me imagino qué tipo de ítems confeccionamos con estos contenidos. Bueno, pero no es culpa de nadie, es nuestra formación, así lo hice yo en las aulas y las visiones van cambiando, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos que enseñar nuestra lengua de una manera práctica. ¿Por qué? Porque queremos chicos comunicadores del lenguaje, coherente, con una serie de habilidades y que pasen a ser competencias. Porque ¿qué pasa ahí en el antiguo? Bueno, nos quedamos en el contenido, en el saber. No, recito, pero de ahí, ¿cómo lo practico? ¿Cómo lo llevo a lo demás? Esta organización del programa a partir de las prácticas sociales del lenguaje constituyen, y para mí, vuelvo a repetirlo, es fundamental la estructura. Completamente enfocamos el programa hacia lo que son unidades temáticas, por ponerle un nombre. Tienen, por supuesto, un tiempo, propósitos, aprendizajes individuales y colectivos por lograr. Es un programa muy inclusivo, contempla todas las necesidades individuales, ¿cómo se dice? Técnicas en el aula y los diversos estilos de aprendizaje. Por eso se habla de aprendizajes individuales y colectivos, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje colectivo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo van mis estudiantes a nivel individual? Tenemos también estos aprendizajes individuales y colectivos por lograr con las diferentes áreas que vemos como comunicativas en la lengua. Tenemos que debemos de lograr al final de cada una de las unidades
con todos sus aprendizajes a nivel individual y qué de esto se logra. Empezamos ahí con los fonemas o sonidos del lenguaje que representan mediante los grafemas, uno de los ejemplos de las unidades que tenemos. Vamos a la estructura curricular como para poder comprender cómo están organizados los contenidos. Bueno, ahí hay un ejemplo de uno de los contenidos curriculares y las tres partes fundamentales de esos contenidos. Evelyn, el otro. Para no, ya ahí no. El programa trae estrategias de mediación sugeridas y trae estrategias de evaluación sugeridas. En las estrategias de mediación, Cira les va a explicar cómo fueron diseñadas con un inicio, con un desarrollo, con un cierre, y es un programa completamente guía, que es decir, ¿qué les dijera? Bueno, digamos, sí, que si a mí me han formado y, oiga, no me tomen a mal, es muy mal en alguna universidad para ejercer mi profesión. ¿Por qué? Porque yo considero que no me han formado muy bien, estoy temerosa de incorporarme al primer grado, tengo que tener un perfil para el primer año. Sin embargo, el programa ayuda muchísimo a solventar necesidades de esa formación docente. Que vamos a hacer un corte aquí para que vayan al baño, si quieren. ¿Ah?